27 de julio de 1943. En el Wolfschanze, en lo profundo del bosque de Prusia Oriental, Adolf Hitler cenaba con sus generales discutiendo el frente oriental. El cuarto olía a carne asada y humo de cigarrillo. A 2000 kilómetros al oeste, en Hamburgo, las sirenas antiaéreas comenzaron a aullar por cuarta vez en 5 días. Hitler siguió comiendo. Aún no sabía que en las próximas 3 horas todo lo que había prometido al pueblo alemán sobre su seguridad ardería. Traudl Junge, de 16 años, se apretó contra la pared de concreto del refugio público, contando las cabezas de su familia. Su madre, sus 2 hermanos menores, su abuela que rezaba con los ojos cerrados. El refugio albergaba 300 personas, tal vez más. El aire ya sabía rancio. Arriba, 722 bombarderos de la RAF se acercaban a la ciudad en una corriente que se extendía a través de 90 millas de cielo nocturno. Las primeras bombas cayeron a la 1:00 de la madrugada. Traudl las sintió a través del concreto, un golpeteo rítmico que hacía caer polvo del techo. Pero estas eran diferentes a las del sábado. Estas seguían llegando. Las explosiones se fusionaron en un rugido continuo que duró tanto que el tiempo dejó de significar algo. Luego alguien gritó, no de miedo sino de dolor. El aire se estaba calentando. Afuera, Hamburgo estaba creando algo que el mundo nunca había visto antes. La RAF había soltado sus bombas en un patrón preciso. Primero explosivos para volar ventanas y arrancar techos. Luego miles de incendiarias para incendiar los interiores expuestos. En los distritos obreros, decenas de miles de incendios comenzaron a arder simultáneamente. Eran pequeños al principio, pero el fuego necesita oxígeno. Cuando decenas de miles de incendios arden cerca, comienzan a respirar juntos. El aire caliente subió. El aire frío se precipitó desde todos lados para reemplazarlo. El viento comenzó a soplar hacia los incendios, alimentándolos, haciéndolos más calientes, lo que los hacía succionar más fuerte, lo que hacía que el viento soplara más rápido. En 30 minutos el viento soplaba a 60 millas por hora. En 1 hora soplaba a 150 millas por hora, y la temperatura en el centro de la tormenta de fuego había alcanzado los 800 grados centígrados. La gente en los refugios comenzó a entender que algo andaba mal cuando ya no podían respirar correctamente. La tormenta de fuego estaba succionando el oxígeno del aire mismo. Algunos refugios se convirtieron en hornos, otros en cámaras de asfixia. Quienes intentaron huir a las calles se encontraron en un huracán de fuego donde el viento era lo suficientemente fuerte como para arrancar niños de los brazos de sus madres y arrojarlos a las llamas. El refugio de Traudl fue uno de los afortunados. Las paredes aguantaron, pero la temperatura interior subió a 40 grados, luego 50. Su abuela dejó de rezar y comenzó a jadear. Uno de sus hermanos vomitó por el calor. Esperaron en la oscuridad, sudando, luchando por respirar, escuchando el rugido afuera que sonaba como 1000 trenes de carga pasando a la vez. El ataque duró 3 horas. La tormenta de fuego ardió durante 4 más. Cuando Traudl y su familia finalmente salieron al amanecer, Hamburgo ya no existía. Las calles habían desaparecido, enterradas bajo escombros o retorcidas en formas irreconocibles por el calor. Los edificios se habían reducido a cáscaras quemadas. Los árboles eran tocones ennegrecidos. Incluso el asfalto había ardido. Y por todas partes había cuerpos. El olor era indescriptible. En el distrito de Eilbeck, Hans Erich Nosack, un escritor de 51 años cuyo trabajo los nazis habían prohibido, había observado la tormenta de fuego desde una casa de jardín. A la mañana siguiente caminó hacia el centro de la ciudad durante horas, a través de calles que ya no reconocía. Vio a una mujer sentada en un montón de escombros, sosteniendo algo envuelto en una manta. Al acercarse se dio cuenta de que la manta estaba vacía. Ella la mecía y cantaba una canción de cuna. Vio a un hombre con traje de negocios, maletín en mano, caminando con determinación por una calle que ya no existía, pasando por encima de cuerpos como si simplemente fuera al trabajo. Nosack intentó contar los muertos que pasó, pero se detuvo después de 100. Había demasiados. Estaban en todas partes. En las ruinas, en las calles, en los canales donde miles habían saltado para escapar del calor, solo para hervir vivos cuando el agua misma comenzó a evaporarse.
El recuento oficial de muertos finalmente se establecería en alrededor de 42.000 personas muertas en esa sola noche. 8 millas cuadradas del centro de la ciudad habían sido completamente destruidas. 900.000 personas quedaron sin hogar en una sola noche. Fue el ataque aéreo más devastador de la historia hasta ese momento. En el Wolfschanze, Hitler recibió los primeros informes el jueves 28 de julio por la mañana. Los números eran confusos, pero incluso las estimaciones preliminares eran asombrosas. Miles de muertos, posiblemente decenas de miles, distritos enteros desaparecidos. La respuesta de Hitler fue el silencio. Sus ayudantes esperaban que explotara, que exigiera represalias inmediatas. Cuando los británicos habían bombardeado Berlín en 1940, había prometido borrar sus ciudades del mapa. Pero ahora, enfrentado a la peor catástrofe que afectó a una ciudad alemana en toda la guerra, Hitler no dijo casi nada. Hizo algunas preguntas tranquilas sobre los daños. Preguntó sobre el número de muertos. Quería saber si las instalaciones portuarias habían sido destruidas. Su tono era plano, casi desinteresado, como si preguntara sobre el clima. Luego despidió a sus ayudantes y volvió a estudiar mapas del frente oriental. El silencio continuó durante días. A medida que el número de muertos aumentaba y la escala completa del desastre se hacía evidente, Hitler permaneció en el Wolfschanze, enfocado en la Operación Ciudadela. No mencionó Hamburgo en sus conferencias diarias. No emitió ninguna declaración pública. No ordenó ataques de represalia. No visitó la ciudad. Joseph Goebbels, su ministro de propaganda, estaba consternado. Goebbels entendía instintivamente que este era un momento que demandaba una respuesta, que el pueblo alemán necesitaba ver a su Führer reconocer su sufrimiento. Albert Speer, ministro de armamento de Hitler y uno de sus pocos amigos genuinos, también reconoció el peligro. Speer había visitado Hamburgo el 29 de julio y quedó aterrorizado por lo que vio. Se apresuró a regresar al Wolfschanze para informar a Hitler personalmente. Trajo fotografías, evaluaciones detalladas de daños, relatos de testigos oculares. Hitler miró las fotografías durante quizás 30 segundos. Luego las apartó. «Speer», dijo con voz tranquila y fría, «te prohíbo que me muestres más fotografías de ataques aéreos». No era enojo, era algo más extraño y perturbador. Era rechazo, una negativa simple y absoluta a reconocer lo que estaba sucediendo a las ciudades alemanas. Cuando finalmente articuló su razonamiento a su círculo íntimo, fue escalofriante en su lógica. Si visitaba Hamburgo, tendría que visitar cada ciudad bombardeada, y habría muchas más ciudades bombardeadas. Si se permitía involucrarse emocionalmente en cada ataque aéreo, si se permitía sentir el sufrimiento de cada ciudad quemada, sería incapaz de continuar la guerra. Por lo tanto, no lo sentiría, no lo vería, no permitiría que lo afectara. Era una elección consciente de suprimir la empatía, no porque fuera incapaz de sentirla, sino porque sentirla interferiría con sus planes. De vuelta en Hamburgo, los sobrevivientes descubrían nuevos horrores cada día. Los canales y ríos estaban llenos de cadáveres. El olor a descomposición colgaba sobre la ciudad como una niebla. Las enfermedades comenzaron a propagarse. Las autoridades organizaron cremaciones masivas, quemando cientos de cuerpos a la vez, pero no podían seguir el ritmo del recuento de muertos. Hitler finalmente llegó a Hamburgo en una breve parada de tren varias semanas después. Su tren se detuvo en una estación en las afueras del área destruida. No salió del tren. Se paró junto a la ventana y miró las ruinas durante quizás 10 minutos. Luego ordenó que el tren siguiera adelante. Eso fue todo. 10 minutos en la ventana de un tren para 42.000 muertos. La gente de Hamburgo lo notó. Hablaban de ello en susurros cuidadosos. Habían creído en la promesa de Hitler de protegerlos. La tormenta de fuego había quemado esas creencias junto con todo lo demás. Ese silencio, esa negativa a reconocer su sufrimiento, esa elección de priorizar su propia comodidad psicológica sobre su pérdida catastrófica, fue quizás lo más honesto que Hitler jamás comunicó al pueblo alemán. Les dijo exactamente dónde se encontraban en su jerarquía de preocupaciones. Les dijo que eran prescindibles, que sus ciudades eran prescindibles, que todo era prescindible al servicio de su visión. Hamburgo ardió. Hitler miró hacia otro lado.
y la guerra continuó durante otros 2 años más, consumiendo millones de vidas más, destruyendo docenas de ciudades más, hasta que el Reich, que se suponía duraría 1000 años, colapsó en escombros y cenizas exactamente como Hamburgo había colapsado en esa noche de julio de 1943.